Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase número 6 del taller de programación. Los temas que vamos a tocar en esta oportunidad se llaman estructuras de control condicionales y de repetición. Estos temas son muy importantes para continuar nuestra formación en el desarrollo de programas, de software, de computadoras, y son los pilares de la programación. Así que vamos a tratar de poner el mayor empeño en esta clase y tratar de solventar todas las dudas que puedan surgir en este espacio. Cualquier duda o consulta pueden dirigirse al aula virtual en el foro. Voy a dejar abierto un espacio para consultas. En este momento les voy a compartir una pantalla de una presentación para que puedan ver el desarrollo del tema. En principio vamos a tocar lo que son las estructuras de control condicionales. Para eso tenemos que saber antes a qué se llama condicional. Les voy a dejar unos minutos para que ustedes se agrupen de a dos y escriban en el papel, en algún apunte, lo que para ustedes significa la palabra condicional. Una vez que lo tengan, vamos a compartir sus respuestas. Muy bien. Luego de haber escuchado sus respuestas, vamos a formalizar lo que tenemos como la palabra condicional. Si ustedes ven en la pantalla, tienen un concepto. La palabra condicional dice: el uso del condicional significa que una acción depende de otra. Los condicionales se utilizan para hablar sobre situaciones reales o irreales. Un ejemplo que nos da la imagen dice: yo cambiaría el celular solamente si mi viejo celular dejara de funcionar. La palabra sí es aquella que les da a ustedes la idea de la condición. La palabra sí. Entonces, cada vez que nosotros encontramos la palabra sí dentro de algún ejercicio que tengamos que resolver, ya sabemos de antemano que vamos a tener que usar una estructura condicional. ¿A qué se llama condicional? O mejor dicho, ¿cuándo se usa condicional? Es cuando vamos a tener que decidir qué hacer de acuerdo a alguna situación que se nos presente. En programación, una condición siempre se va a evaluar. Si nosotros miramos la pantalla del lado izquierdo, tenemos la palabra condición, y en programación debe ser verdadera para que se pueda cumplir y en base a eso realizar una acción. La condición debe ser verdadera para que se pueda cumplir esa acción. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la siguiente situación: ser mayor de 18 años. Si se cumple, es decir, si es verdad, entonces, la flecha roja significa entonces, puede comprar bebidas alcohólicas. Si no,
no va a poder comprar. Es decir, que la condición de ser para comprar bebidas alcohólicas es ser mayor de 18 años. Dentro de las estructuras de control condicionales vamos a tener de dos tipos. Una, a la izquierda, la estructura condicional simple. Si nosotros recordamos de nuestras clases anteriores, los gráficos del diagrama de flujo, habíamos visto que el rectángulo significaba el proceso o tarea que se iba a realizar de acuerdo a lo que pedía el ejercicio. Otro de los símbolos era el rombo. En ese momento todavía no sabíamos para qué significaba, para qué se usaba, perdón, pero ahora llegamos a la instancia de utilizarlo. El rombo se utiliza para colocar la estructura condicional. Se coloca el rombo y adentro se va a colocar qué es lo que nosotros vamos a evaluar para obtener un resultado sí o un resultado no. En el caso del condicional simple, vamos a tener que evaluar la condición y siempre debe ser verdadera para que pueda ejecutarse la acción. Si no es verdadera, no sucede nada. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la posibilidad de hacer la acción siempre y cuando sea verdadera. Entonces, como vemos en el ejemplo de la izquierda, tenemos el rombo, colocamos la condición, por el lado del sí dibujamos el proceso o la tarea a realizar si la condición es verdadera, y si no, nos vamos por el otro lado y no realizamos nada y sigue el flujo del programa. Por el otro lado, tenemos el condicional doble. El condicional doble tiene la particularidad de tener dos tareas a realizar de acuerdo al resultado verdadero por el sí y no por el falso. Es decir, que si nuestra condición es verdadera, va a realizar una tarea, o va a realizar, si es falsa o si no es verdadera, va a realizar otra acción. No se van a realizar las dos tareas en simultáneo. Por eso es condicional. Se hace una o se hace la otra dependiendo del valor de verdad de la condición. Y después que se realizan las tareas por cada uno de los valores que arroja la condición, sigue el flujo del programa. Un pequeño ejemplo tenemos aquí en la pantalla. La condición es edad mayor o igual a 18. Si se cumple, es decir, si es verdadera la edad, se va a imprimir. Recuerden que este símbolo es el de impresión por papel. Se va a imprimir eres mayor de edad. Y si la condición es falsa, es decir, si edad es menor de 18, no se va a hacer nada. Otro ejemplo de condicional doble, pero esta vez usando la misma condición anterior. Si la edad es mayor a 18, por el lado del sí, es decir, por el verdadero, nosotros vamos a tener la impresión por papel, eres mayor de edad. Y si la condición edad mayor a 18 es falso, por el lado del no, imprimimos eres menor de edad. Acá tenemos dos ejemplos concretos y completos para analizar
de condicionales simples y condicionales dobles. Vamos a analizar un poquito. Recuerden que todo diagrama de flujo corresponde a un algoritmo, es decir, a un programa que tiene que tener sí o sí un inicio y un final. Entonces analizamos el condicional simple primero. Se define lo que es la variable que vamos a utilizar y de qué tipo. Recuerden que variable es un espacio de memoria que utilizamos para poder almacenar los valores que ingresamos. Luego imprimimos en pantalla cuál es tu edad, es decir, que el programa le va a pedir a través de un texto que ingrese su edad. Luego tenemos el símbolo de ingreso por teclado. Se va a ingresar la edad aquí el usuario. Recuerden que el usuario tiene que tipear, tiene que escribir qué edad tiene. Y ahí, cuando ingresa esa edad, ese número, vamos a evaluar. Le vamos a decir al programa evalúe lo que se ingresó y que diga si la edad es mayor o igual a 18, si es verdadero, vamos a imprimir eres mayor de edad, y si no, sigue el flujo del programa y termina. Por el otro lado, el condicional doble, nuevamente tenemos un ejemplo bastante largo y es muy usado en lo que son programas de gestión escolar, por ejemplo. Sí o sí tenemos el inicio y el final, que era una de las condiciones, recuerden, para la creación de algoritmos. Sí o sí tiene que tener un inicio y un final. Símbolos de entrada de datos, nota 1, nota 2 y nota 3, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, ingreso de datos por teclado. Luego un proceso. ¿Qué hace este proceso? Calcula un promedio, ¿sí? Lo que hace es suma los tres valores que ingresaron por teclado, luego lo divide por 3, porque es la cantidad de veces que se ingresaron las notas, y lo almacena en una variable que se llama promedio. Acuérdense que tenemos el proceso de asignación de valores a las variables. Una vez que tenemos el promedio, vamos a evaluar, vamos a someter a una evaluación para hacer ciertas acciones. Si el promedio es mayor o igual a 7, si es verdadero, imprimo promocionado. Si no es mayor o igual a 7, evalúo de vuelta y le pregunto otra vez, ¿promedio es mayor o igual a 4? Si la respuesta es sí, o sea, si el valor es verdadero, voy a imprimir que el alumno es regular. Y si no, voy a decir que el alumno está reprobado. Entonces tenemos una concatenación de condicionales dobles para poder ir resolviendo las situaciones que se nos pueden presentar. Este es un ejemplo bastante complejo en este momento, pero hay estructuras que son mucho más complejas que esta y la vamos a ver en las clases siguientes. Bien, ahora les toca a ustedes trabajar en la computadora. Quiero que anoten, que apunten en su carpeta estos ejercicios y los vamos a resolver en los próximos minutos, y vamos a hacer la exposición en el programa que estábamos usando para poder desarrollar los diagramas de flujo. Muy bien, ahora vamos a resolver en el software que estábamos practicando el primer ejercicio. Dice ingresar el sueldo de una persona
Si supera los 3.000 pesos, mostrar un mensaje en pantalla indicando que debe abonar impuestos. Bien, primero vamos a colocarle un nombre a nuestro algoritmo, a nuestro programa, y lo vamos a llamar impuestos, por ejemplo. Recuerden que la solución de cada algoritmo puede ser, es válido para cualquier forma de resolverlo siempre y cuando llegue al resultado correcto. Por ahí es un poquito diferente en algunos de ustedes la resolución, pero siempre y cuando, les repito, resuelva el problema, está bien. Bien, ahora nuestro algoritmo se llama impuestos. Tiene un inicio y un final. Vamos a colocar lo que nos pide. Nos dice que necesitamos ingresar el sueldo de una persona. Primero vamos a decirle que nos diga algo. Vamos a imprimir. Por ejemplo, ingrese el sueldo. Luego necesitamos ingresar el sueldo y ahí es donde vamos a utilizar el comando de ingreso de datos, sueldo, y vamos a evaluar. Vamos a correr un poquito. Si sueldo es mayor a 3.000, entonces vamos a imprimir debe abonar impuestos. En este caso es un algoritmo que usa una estructura de control condicional simple porque solamente por el lado del verdadero vamos a tener que hacer una acción y por el otro lado no. Vamos a ejecutar y ahí nos pide ingrese el sueldo, que es lo que tenemos aquí. Ingrese el sueldo, le voy a colocar 3.500, presiono Enter y dice que debo abonar impuesto. Así que nuestro programa funciona. Ahora vamos a ver qué pasa del otro lado. Voy a reiniciar. Me pide de vuelta el sueldo. Voy a colocar un valor menor a 3.000. Por ejemplo, 500. Le presiono Enter y no sucede nada y termina el programa. Así que nuestro algoritmo funcionó correctamente. El otro ejercicio les queda a ustedes para ir trabajando en el Saint. La resolución de ese ejercicio y del 1 lo van a enviar a través del aula virtual o también por medio del correo electrónico que siempre manejamos en el caso de que algunos tengan inconvenientes. Así que manos a la obra.